Doctores, doctoras, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles nuevamente a través de este medio. Estamos en RCG Podcast, el podcast especializado en medicina regenerativa y terapias celulares. En este caso se lleva a cabo en México, pero disponible prácticamente para todos los profesionales de la salud que quieran aprender y seguirse enriqueciendo de estos temas con nosotros. Mi nombre es Carlos Romo, yo soy director de RCG Grupo Central Regenerativo y tengo el gusto de poder charlar con ustedes y conversar con distintos especialistas a través de este foro, de este podcast. Así que bienvenidos si nos están viendo en YouTube, si nos están escuchando en Spotify. Espero que el día de hoy les sea muy enriquecedor porque vamos a hablar de protección jurídica, de protección legal para todos los profesionales de la salud, además muy enfocado en el tema de medicina regenerativa, ¿no? Esta industria muy novedosa que pues está haciendo un parteaguas en la medicina. Entonces de eso vamos a hablar el día de hoy y quiero presentarles a nuestros invitados para que podamos entonces iniciar con nuestra charla. Muy bien, primero les quiero presentar al licenciado Ricardo Cruz. Él es director general de Promedic, es licenciado en Derecho con una maestría en Responsabilidad Médica y Derecho Sanitario, además doctorante en Derecho. Y por otro lado, bueno, primero, ¿cómo está Ricardo? Muy bien, Carlos, buenas noches. Discúlpame, es que me emociono. No, adelante. Bienvenido. Muchas gracias. Ahí tenemos en vivo una comunidad. Gracias aquí a los doctores, a las doctoras por escucharnos esta noche. Muy atento aquí a sus comentarios, preguntas que puedan hacernos esta noche. Completamente a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, mi estimado. Fíjate que ya vi que me pasé algo de tu currículum. Lo voy a decir para que no quede así. Hay que ser humildes. Ahí lo dejamos. Sí, ahí lo vamos a dejar. Segundo invitado, el buen Ismael Rodríguez, licenciado. Él es administrador de empresas, está certificado en ventas por la Universidad de Tecmilenio, tiene un diplomado en Universidad Nacional Autónoma de México respecto a conflictos médicos y bueno, es el gerente comercial, en este caso el corporativo Promedic. ¿Cómo estás, licenciado Ismael? Muy feliz y contento aquí de estar contigo, amigo. Gracias. Y pues con todos los doctores aquí para platicarles un poquito de la protección y apoyarlos para lo que necesiten. Claro que sí. Perfecto. Oigan, pues nada, agradecerles que estén acá con nosotros. Vamos a tener una plática muy interesante. Miren, ahorita, justo en este momento, los que están viendo la grabación se la pierden. Tienen que estar atentos porque hacemos en vivo estos podcasts y ya después, pues ustedes ven las grabaciones. Pero tenemos ya 86 médicos conectados. Seguramente va a haber un poco más que se van a juntar, se van a añadir a esta conversación. Entonces, pues vamos a platicar con ustedes. Lo primero que quiero comentar o preguntar es un poquito acerca de ustedes, leaks, ¿ok? Porque, bueno, para mí siempre es importante cuando tenemos un foro presentar un poco del contexto de quiénes son pues, los ponentes, los que van a compartir conocimiento, justamente pues para que eso les dé la confianza de saber que, bueno, hay alguien y hay una razón del por qué estas personas están viniendo a compartir conmigo dicha información, ¿no? Hay algo de experiencia, hay conocimiento. Entonces, platíquenme un poco cuántos años de experiencia tienen, qué es su empresa, qué se dedica, en dónde están. Perfecto, Carlos. Pues mira, nosotros como ya nos hizo gusto de presentarnos, somos Promedic. Somos una empresa enfocada en la protección médico-legal y en la regulación sanitaria de servicios de salud. Nuestro principal enfoque es la prevención de conflictos médico-pacientes mediante una auditoría preventiva a la regulación sanitaria. Okay. Hay muchas empresas ahorita en el mercado que se encargan de ofrecer la protección médico-legal, okay, pero nuestro diferenciador es que no solo nos enfocamos en la protección, sino también en la prevención de conflictos y en la regulación sanitaria del consultorio. Mira, y eso la verdad es que habla muy bien de ustedes e incluso de la honestidad de su trabajo, porque justamente tal vez el negocio de alguna de esas empresas pueda ser pues que tengas conflicto y yo ahí voy a defenderte, ¿no? Claro. Pero el hecho de decir, yo no me voy a esperar a que tengas un conflicto para ir a hacer negocio de la situación, sino más bien te voy a ayudar a prevenirlos, bueno, eso suena
suena de que es una buena perspectiva que ustedes manejan en su empresa, ¿no? Claro. Correcto, Carlos. Muy bien. Ismael, ¿y cuántos años tiene la empresa? ¿Dónde se fundó? ¿Dónde los encontramos? Pues mira, nuestra matriz está ubicada aquí en Guadalajara, Jalisco. Tenemos en Avenida Acueducto 6075, Ok. en la Torre Diamante, frente de la Toyota. Es muy bonita, por cierto. Sí, ya Muchas tuve la gracias. oportunidad, muchas gracias. La empresa comenzó hace 3 años. Somos relativamente nuevos en este aspecto. Sin embargo, ya de experiencia, pues aquí el licenciado ya tiene años respecto a esta situación. Yo en lo personal tengo 5 años ya dentro de la medicina legal y diferentes escenarios. Ok. Ya te platicaré en base a la experiencia del licenciado, pero pues es como nosotros aquí ya hemos posicionado la empresa. La Promedio. marca, claro. Entonces, digo, la marca es la que es relativamente nueva, Sí, ¿no? sí. 3 años se dicen fáciles, pero no lo son tanto. Pero la experiencia en la industria, pues ya Sí. hay algo más acumulado, ¿no? Correcto, Carlos. Oigan, y licenciado Ricardo, ¿por qué decidiste dedicarte a esto, my friend? Digo, cuando estudias Derecho, me imagino que hay muchas vertientes donde te puedes Correcto. especializar. Platícame a cuál médico amigo tuyo tuvo un problema y que dijiste, me voy a dedicar a ayudar a los profesionales Sí, de la sí. salud. Justo esa fue la situación, Carlos. Ok, Un conocido médico, bueno, en ese momento desconocido, Ya. pero que llegó a mí por amigos en común. ok, Yo cuando egresé de la carrera de Derecho, comencé a trabajar en un despacho de abogados penalistas. Abogados penalistas, bueno, en el Derecho hay especialidades como la medicina, que en medicina Ok. hay cardiología, reumatología, cirugía general, cirugía plástica. En el Derecho también hay especializaciones. Materia familiar, materia civil, materia administrativa, materia fiscal, que ve la materia de los impuestos. Ya. Y la que yo me estaba especializando en ese momento era la materia penal, que es la que se enfoca en resolver todas estas controversias del orden penal, donde están involucradas delitos, donde vamos a Fiscalía General de la República, Fiscalía General del Estado. ok. Donde vemos estas películas gringas que estamos parados frente al juez y dialogando Ok. y defendiendo a nuestro cliente, es más o menos Ese es el escenario. Ese por es el donde tú escenario. te estabas enfocando. correcto. Ok, Un médico acudió con nosotros al despacho a solicitar asesoría, defensa por una problemática que traía con un paciente. ok. Traía una denuncia por responsabilidad médica. Así es el delito que se tipifica en ese momento, responsabilidad médica profesional. Ok. Comenzamos a brindarle la asesoría, la defensa, patrocinamos su asunto. Ya. Sin embargo, pues esto es una materia completamente metodológica y de mucho estudio, porque se ven muchos términos que como abogado no los conoces en el Claro. día a día. Terminología médica, historia clínica, expediente clínico, consentimiento informado, Claro. sintomatología, cefalea, que tan solo cefalea, la gente que no conoce eso dice, ¿qué es cefalea? Un dulce, leche, has de pensar que es, ¿no? Correcto. Ya. Entonces comenzamos a investigar, a estudiar esta parte de la medicina, de cómo debe de llevarse a cabo la atención médica del paciente, que es el acto médico. Ok. Y a la par vimos deficiencias que había con este doctor en torno a su consulta privada, porque este fue un hecho que se llevó a cabo en su consulta privada. Privada. Ya. Datos como son consentimiento informado, expediente clínico, historia clínica. El doctor no tenía ninguna de esta documentación médico legal, Claro. que aparte de ser obligatoria, es fundamental para la defensa de un médico ante cualquier problemática legal que enfrente contra el paciente. Y digo, paréntesis ahí rapidísimo, no solo para el tema legal, sino el clínico, ¿no? Por supuesto. ¿Cómo estás atendiendo a tu paciente sin una historia clínica, sin documentar el avance o no del tratamiento de la enfermedad? Digo, nada más. Por supuesto. Sí, claro. Sí, Paréntesis. Sí, no, totalmente. Ya. Aprovechando justamente esa investigación que hicimos, vimos que muchas veces no es con dolo por parte de los médicos de no querer hacerlo,
sino muchas veces por desconocimiento, que no saben que deben de llevarlo a cabo. O hay muchos que lo llevan a cabo, pasan 6 meses, 1 año y se deshacen del expediente clínico. Cuando la norma oficial mexicana nos especifica que tenemos que guardarlo por 5 años. Y si hay un asunto legal, lo debemos de resguardar por 10 años el expediente clínico. Entonces, toda esta investigación nos llevó a cabo de qué es lo que un doctor o un profesionista de la salud, no solo englobándolo en los médicos, sino el profesionista de la salud en general, tiene que recabar, cuáles son los datos que debe de llevar, la documentación, infraestructura, mobiliario y demás, para poder prestar correctamente su servicio. Claro. Correctamente. Afortunadamente a este doctor, pues salimos avantes con la representación que le dimos, logramos una no vinculación a proceso y posteriormente obtuvimos un no ejercicio de la acción penal. Este es un dato técnico jurídico donde el Ministerio Público dice, ya no tengo yo nada más que investigar, ya me comprobaron que no hubo responsabilidad, se archiva el expediente y queda concluida la investigación. Y digo, ahorita comentaste 2 términos. Proceso, que no se detuvo. No vinculación a proceso. No vinculación a proceso. ¿Eso quiere decir encarcelar a la persona o no tiene que ver? No tiene, todavía no tiene nada que ver. Cuando hay un proceso penal, primero se hace una carpeta de investigación. Todo inicia con una denuncia. Una denuncia, una querella que se presenta con el Ministerio Público. Después se apertura una carpeta de investigación donde el Ministerio Público comienza a hacer actos de investigación y comienza a aportar a esa carpeta de investigación, que como su nombre lo dice, es una carpeta donde comienza a aportar datos de prueba. Ahí se anexa el expediente clínico, historia clínica, consentimiento, estudios, radiografías, todo lo que haya del paciente. Respecto a la atención médica. Respecto a la atención médica, también documentación del médico, sus títulos de la licenciatura, de especialidad, de maestría, todo lo que tenga su certificación del consejo, todo lo que esté se anexa a esa carpeta de investigación. Una vez que el Ministerio Público tiene integrada esa carpeta de investigación, puede ir con un juez de control, que es esta persona que vemos en las películas americanas, donde dice que es culpable o inocente. El Ministerio Público va con el juez de control y dice, tengo a esta persona que probablemente cometió un hecho delictivo. Y digo probablemente porque aquí en México todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Una vez que tenemos esta carpeta de investigación integrada, el Ministerio Público solicita al juez una audiencia de vinculación a proceso. En esta audiencia, esta audiencia es para comenzar todo el proceso legal. Esta no significa si va a ser culpable o inocente, sino es para ver que el juez vea si hay datos para que la persona sea culpable o sea inocente. Si ve datos de alerta, que sí fue negligente, tuvo impericia o inclusive hasta dolo, sí se vincula a proceso y se comienza a aperturar el juicio. ¿Cuánto puede durar un juicio de este tipo? ¿Es un proceso largo? Es un proceso largo. Depende mucho el tipo de juzgado donde se lleve a cabo. En los tribunales locales suelen ser muy tardados por la sobrecarga que hay en el sistema judicial. En los tribunales federales, que son un poco más avanzados, suelen ser un poco más rápidos y expeditos. Por ejemplo, Ismael, ¿cuánto es lo máximo que puede llegar a un proceso de este tipo? Pues, y lo mínimo, como para que los médicos sepan. Más o menos pudiera llevarse entre 1 y 5 años, aproximadamente. Lo que puede durar un proceso legal, ¿no? Pero es básicamente entre ese lapso. Bien. Y basado en esta primera experiencia, en donde tú ya laborabas como abogado, que dijiste, me gustó el tema, ¿cómo fue que dijiste, voy por ahí? Me encantó por completo el tema. La terminología fue algo que, si bien es cierto, es muy complejo, sin embargo, el estudio y la llevada a la práctica, me encantó la combinación de la materia médica y de la abogacía. ¿Y así empieza? Así comenzamos. Esa fue nuestra primera regulación que hicimos a ese doctor.
Ya. Y después el doctor dijo, oye, está padrísimo esto que hicieron conmigo. Deberían de hacérselo Que fue además muy a favorable, mi compadre, ¿no? claro. Sí. Ya. Deberían de hacérselo a mi compadre. Entonces así se fue, exponencialmente, Y refiriéndonos. empezó a caer, pues, por decirlo muy Sí. coloquialmente, pues, Sí. colegas profesionales de la Correcto. salud solicitando el servicio y bueno, lo demás es historia, ¿no? Así es, Correcto. así es, Ok, Carlos. entonces nos platicaban que ustedes tienen su matriz en Guadalajara, Así es. pero tienen oficinas por ahí en algunas otras partes Sí, correcto. del país. La pregunta es, los profesionales de la salud, que bueno, en este caso todos los que nos escuchan, nos ven ahorita y nos verán, escucharán en algún momento, seguramente podrían en algún, valga la redundancia, en algún momento necesitar de su apoyo, sus servicios. ¿Solamente en la ciudad donde se encuentran pueden adquirirlos o cómo funciona esa parte? Tenemos diversas oficinas para atención inmediata en caso de cualquier siniestro con puntos estratégicos. Ok. Es decir, en caso de que algún médico requiera una atención presencial e inmediata en cualquier escenario, uno de nuestros abogados se va a trasladar a llevar la atención preventiva y contener ese suceso. Okay. Entonces, ante cualquier situación en cualquier estado de la República, vamos a tener la presencia presencial, para la redundancia, y nacional también aquí en México. Ok, bien. Entonces, doctores están en todo el país. Bien. Vamos a entrar un poquito en materia porque Perfecto, los médicos sí. que nos escuchan, que nos ven regularmente, son médicos que están muy familiarizados con este tema de la medicina regenerativa, de la medicina estética. Entonces, vamos a tratar de ahondar un poco en ese tema. Ustedes como profesionales del tema legal y además enfocados en brindarles servicio a los profesionales de la salud, seguramente pues, han atendido a distintos especialistas que se dedican a distintas cosas, ¿no? Claro. Cuando ustedes escuchan desde su percepción, su perspectiva, el término medicina regenerativa, o sea, que un médico les dice, yo me dedico a la medicina regenerativa, sabiendo que es un tratamiento o una serie de tratamientos muy novedosos, ¿qué es lo que ustedes toman en cuenta? O sea, si yo te digo, soy cirujano plástico, tú ya sabes más o menos por dónde va, Claro, a qué se dedica. sí. Si yo te digo, yo me dedico a la medicina regenerativa, para que los médicos también entiendan qué tipo de tratamientos les puede cubrir o les podemos asesorar cuando hablamos de medicina regenerativa. ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿En qué tipo de tratamientos abordan cuando es medicina regenerativa? Pues en la actualidad ya tenemos identificada que la medicina regenerativa son tratamientos celulares que se encargan, como su nombre lo dice, de regenerar las células o los tejidos y de detener el deterioro de algunas enfermedades, como son las enfermedades inmunológicas, autoinmunes o enfermedades neurológicas, por ejemplo, como el Alzheimer. Claro. Ahorita sabemos que ya hay tratamientos, estudios, donde se trata de revertir un poco el daño que hay en el cerebro con el Alzheimer. Claro, claro. Entonces, si yo te digo medicina regenerativa, me imagino que es en general biológicos, terapias celulares, son como las cosas que ustedes dicen, ok, va por aquí. Correcto. Claro, a lo que se dedica el médico. Ya. Y otra pregunta en la misma línea. Sabiendo justamente pues que este tipo de tratamientos siguen siendo novedosos de cierta manera, aunque también sabemos que realmente hay más de 50 años de estudio en este tipo de medicina, pero ¿qué tan favorable es o no? ¿O qué tanto reto representa para un médico, hablando en temas legales, Claro. en la interacción que se tiene con la Secretaría de Salud en el país y demás, el hecho de que te estés dedicando a algo muy novedoso? ¿Eso te pone un poco más vulnerable? ¿Tendrías que tomar más precauciones? ¿O cuál sería ahí un poco la recomendación para los médicos que se dedican a esto? Bien, la medicina regenerativa hasta hace un año, enero del 2023, no se encontraba regulada en México, Okay. sino que había una laguna legal en donde se podía prestar y no prestar el servicio de medicina regenerativa. Okay. Es decir, no había nada que lo prohibiera, pero tampoco había nada que lo permitiera.
Claro. Entonces, a esto se le conoce como una laguna legal, Ok. que no hay una regulación ni a favor ni en contra. Actualmente, pues ya hay una regulación sanitaria en ese entorno, donde ya COFEPRIS, que es la autoridad encargada de supervisar los diferentes establecimientos prestadores de servicios de salud, de banco de cédulas como RCG, Claro. donde da las doctrinas que deben de tener para llevar a cabo este tipo de tratamientos. Y el profesional de la salud que ejerce esto, ¿consideran que está más vulnerable ante la autoridad por ser algo muy novedoso o realmente es irrelevante y como cualquier otro profesional no tendría por qué ser más precavido o algo así respecto a los tratamientos que está ofreciendo? Bueno, precavidos tenemos que ser todos, claro. En derecho y en derecho sanitario hay un principio que el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad. Okay. Es decir, traducirlo a un término coloquial, no se vale decir es que yo no sabía y por lo tanto esas leyes no aplican conmigo. Conmigo, claro. Sin embargo, sí hay que tener esta parte de preparación o especial cuidado, informarnos, solicitar apoyo con quien se dedique a este tema de regulación sanitaria para cumplir con todos los requisitos. No solo para medicina regenerativa, sino para la demás práctica que se lleva a cabo de servicios de salud, claro. ¿Hay diferencias en cuanto a deberes que tú, valga la redundancia, andamos muy redundantes hoy, que debes de cumplir ante la autoridad dependiendo la especialidad que tienes, o eres médico sin importar la especialidad? ¿Hay un estándar de procedimientos, de reglas a cumplir para poder prestar el servicio? O si hay diferencias. Si tú eres cirujano plástico, tú en específico tienes que cumplir con esto. Tú, esto. Claro. Sí, ante esta eventualidad es correcto, como bien lo mencionas, amigo. En estos escenarios tenemos que cumplir con características dependiendo la especialidad, tanto de infraestructura, de espacio, mobiliario, equipo, instrumental, todo ello. Además de las certificaciones, diplomados, temas ya curriculares para que avalen la pericia suficiente y que pues obviamente te apoye en esta situación, ¿no? Pero sí es muy diferente, por así decirlo, para un médico general que para un médico especialista, un subespecialista o quien lleve a cabo la práctica. Entonces sí es... Ok, bueno, entonces de acuerdo a eso vámonos un poco de lo general a lo particular. Por supuesto. ¿Cuáles serían los tips generales que le pudieras dar a cualquier médico de, ¿sabes qué? A ver, tú como médico vas a empezar tu práctica profesional, unos tips generales, esto y esto y esto y esto es algo que debes de tomar en cuenta para poder ejercer con seguridad. ¿Cuáles serían esos, mi estimado Ismael? Pues yo creo que el principal es informarse sobre los requisitos, acercarse a quienes estén enfocados, bien lo decía aquí el licenciado, para cumplir con las características y no empezar con una complicación, porque es donde empiezan las omisiones, que las autoridades ya las toman como algo malo y empiezan a afectar al médico, ¿no? Entonces, primero en esta parte es informarnos y acercarnos. Yo creo que ese sería un principal tip. Estudiar, ¿no? Sí, claro. Capacitarse también es un punto muy importante que deben de tomar a cabo y a consideración, acercarse con los prestadores que les apoyen y les ayuden a adquirir esta pericia y pues obviamente también un documento donde pues los avale para poder realizar la práctica. Ok. Y por ejemplo, cosas que todos deberían de cumplir puntuales, no sé, creación de historia clínicas, no lo sé, ¿cuáles son? Esas cosas que si eres profesional de la salud, no importa lo que te dedicas, esto y esto y esto toma en cuenta y cúmplelo. ¿Cuáles serían, mi estimado Ricardo? La número 1, sin lugar a dudas, tener título y cédula profesional. Ok. Sin título y cédula profesional no podemos ejercer. Ya. En específico, la medicina. Ok. Así como los ingenieros no pueden construir edificios, puentes, casas, un abogado tampoco puede ir a juicios sin tener cédula. Un médico no puede prestar servicios de salud sin tener título y cédula. Ya. Sobre todo las especialidades quirúrgicas requieren la certificación del consejo. Okay. Ya ni hablamos de la especialidad quirúrgica estética,
como lo es la cirugía plástica, que requiere ser específico, ser cirujano plástico para poder llevar a cabo el tipo de procedimientos Claro. de belleza corporal. Ok, La número 2 sería tener un aviso de funcionamiento. ya. Todos los establecimientos de salud deben de tener un aviso de funcionamiento. Que Ok. por ley General de Salud, debemos dar un aviso a COFEPRIS o a la COFEPRIS estatal. Ok, Aquí en Jalisco se llama COPRISJAL, o hay estados que se llama COEPRIS, dependiendo del estado donde nos visiten, y tramitar su aviso de funcionamiento. ok. La ley dice que tenemos que tramitarlo al menos 30 días antes de que iniciar aperture, labor. de que iniciemos labores. Ok. Correcto. Y me imagino que dependiendo del tipo de instalaciones que vas a tener, los avisos de funcionamiento también pueden variar. Sí, ¿Es correcto. solo consultorio o quirófano, qué sé yo? Bueno, en ese caso del quirófano ya no es un aviso de funcionamiento. En el Ok. caso de quirófano ya se requiere una licencia sanitaria para actos quirúrgicos. Ok, ya. Si vamos a tener un hospital se requiere una licencia sanitaria para hospital. Ok, Si vamos a tener una tococirugía, necesitamos una licencia sanitaria para tococirugía. Tococirugía Ok. es donde se hacen las cesáreas y los partos. claro. Pero requerimos una licencia sanitaria, que es un trámite Ok. más complejo, con mayor cantidad de requisitos Ok. para que nos puedan otorgar la licencia sanitaria. El aviso de funcionamiento prácticamente aplica solo para consultorios. Solo para consultorios. Ok. ¿Qué pasa con los consultorios? Por ejemplo, médicos estéticos hay muchos, ¿no? Claro. Y es muy común que existan los consultorios o clínicas que ahí se realizan procedimientos de aplicaciones pues, sencillas ambulatorias, ¿no? Tal vez microinyecciones o micro... Pues mínima invasiva. Sí, sí, exactamente. ¿Qué sucede con estos? Con un aviso de funcionamiento de tipo consultorio es más que suficiente o tendrías que tener algún diferenciador por el hecho que va a ser algún tratamiento ahí mínimo invasivo? Sí, aquí en esta parte sí, con el aviso es más que suficiente. Sin embargo, también entramos en otra laguna Ok. porque el médico tiene la duda, oye, es que lo doy de alta como especialista, lo doy de alta como médico general, y es donde empieza pues a revolucionar esta parte de qué está bien o qué está mal. Y es también cuando la autoridad COFEPRIS puede requerir o limitar también las actividades. En este caso, si llegara con un aviso de especialidad, va a requerir una cédula. No existe todavía la cédula de especialidad de medicina estética. Entramos ahí en incongruencias y pueden afectar al médico o omitirle eso y pueden afectarlo, ¿no? Ok. Y si lo ponen como médico general es otra limitante porque ya no estamos informando que hacemos procedimientos mínimo invasivos o... Entonces hay que encontrar un rubro específico, una clave específica para que no tengamos que Esos conflictos. tener esos conflictos. O sea, mira, aquí me estoy dando cuenta justamente lo que comentabas, que muchos médicos, muchos profesionales de la salud sí hacen, ¿no? lo que está en sus manos para estar en orden, regulados en sus áreas de trabajo, pero muy probablemente nos falta ese conocimiento más especializado para Claro. estar bien regulados, en una función muy adecuada, y ahí es donde viene el tema de la prevención, ¿no? De que Totalmente. Claro. puedas por ahí tener una mala experiencia. Nosotros tenemos un término que no es que nosotros lo hayamos inventado, no inventamos el hilo negro, pero hay un término legal que se llama compliance, es un término anglosajón. Ok. Compliance es el cumplimiento normativo, pero nosotros lo tropicalizamos a nuestra materia y tenemos el compliance sanitario, Ok. que es el cumplimiento normativo de las disposiciones sanitarias. Ok. Porque así como requerimos aviso de funcionamiento, tenemos que tener otras cuestiones, como lo son sala de espera, mobiliario, equipo diferente, área de interrogatorio, Ok. área de exploración física, Ya. que tengamos un lavamanos en el consultorio, Ok. que no vendamos medicamento, en nuestro consultorio. Ok. Eso en teoría solo puede ser una farmacia, me imagino. Exactamente. Ok. Y son cuestiones completamente distintas. Ya. Uno presta servicios de salud, el otro vende medicamentos o dispositivos médicos. Ok, ya. Bien, ahorita vamos a profundizar un poco más en esto.
Entonces, aviso de funcionamiento, esa sería otra generalidad, que todos los doctores tengan el suyo. Por regla general que tener. Regla general. ¿Algún otro tip así muy general que todo el mundo debería tenerlo más que consciente de llevarlo a cabo? Expediente clínico. Expediente Sí clínico. o sí, expediente clínico. No importa que sea el mejor amigo, que sean los papás, la mamá, la abuelita, los tíos, los primos. Ok. A todos, doctores, doctoras, llevarle a cabo su expediente clínico. Historia clínica, consentimiento informado y sus notas de evolución para que podamos integrar correctamente el expediente clínico del paciente. Perfecto. Ahora, el expediente clínico tampoco puede ser lo que a mí se me ocurra, ¿no? Creo que Correcto. debe de cumplir con ciertas características. Ahí que recomiendan igual obviamente un asesoramiento con especialistas, seguramente sí. Pero además hay maneras de conseguir un software o algo que se adecue. Como yo como médico, además de una asesoría, podría darme cuenta de que tengo un expediente clínico adecuado. Hay una norma oficial mexicana, Ajá. que es la NOM 004, Ok. SSA 3 del 2012. Esta norma únicamente habla del expediente clínico. Oh, Aquí es donde nos debemos de basar ok. en el expediente clínico. ¿Cuáles son los datos que debe de haber? Porque hay diferentes tipos de expediente clínico. Está el Ok. expediente clínico del consultorio de medicina general y de especialidad Ujú. y el expediente clínico de hospital. Ya. Entonces, aquí nos podemos basar en específico para esta parte. Es una norma no corta, pero tampoco tan extensa, que sin lugar a dudas podemos darle una revisada. Ok. ¿Algo más que se nos escape en estos tips generales? Lic 1, Lic 2. Aquí en esta parte también del electrónico, también es muy importante mencionarles, doctores, que el expediente en Word no sirve. Ese no lo cuenta la autoridad Ok. para hacer una historia clínica en Word. La guardo y la tengo y la resguardo en mi computadora. Hay que cumplir con la característica. En vez de la 004 nos vamos a la 024, que es la norma del expediente clínico, que aquí nos especifica que debe ser respaldada por un software y encriptado a una nube. Esa es la característica específica que debe de tener. Ok. Si llegara una autoridad lo va a invalidar y también en un proceso legal pues no nos funcionaría. No Entonces funciona. mucho ojo ahí también en esa cuestión. Bien. Está buena la plática, ¿eh? Me están dando ganas de poner una clínica. Ok. Bien. Bueno. Medicina regenerativa. Voy a leer unas preguntas para que Muy no se bien. nos vayan juntando. Sí. Interactuamos por aquí con los colegas y después vamos a abordar. Yo tengo una lista acá. Hice una pequeña investigación de como todos los distintos servicios que ustedes pueden ofrecer a los profesionales de la salud. Y me gustaría hablar de cada uno de ellos para entender en qué consisten y cuáles son las situaciones en específico que podrían apoyar al médico con estas distintas herramientas. Pero ahorita vamos a ahondar a eso. Déjenme revisar. Dice por aquí la doctora Beatriz. Dice que muchas gracias por la charla, que está muy interesante. Nos pregunta qué aspectos jurídicos y normas oficiales debe contener un consentimiento informado en el contexto de la medicina regenerativa. Ok. La norma constitucional lo encontraremos fundamentado en el artículo 4 constitucional, que es el derecho humano a la salud. Aunado a eso, en la norma oficial mexicana 004 de Secretaría de Salud 3 del 2012, si mal no recuerdo, es en la fracción número 10, creo, no estoy seguro en este momento, que nos habla específicamente del consentimiento informado, de los datos que debe de tener el consentimiento informado. El consentimiento informado no es más que la autorización del paciente para que el profesionista de la salud lleve a cabo el acto médico. También el paciente asumiendo el riesgo que lleva implícito ese procedimiento informado. Sin embargo, la norma sí se queda un poco corta en cuanto a los alcances que debe de tener el consentimiento informado, ya que dentro del consentimiento informado debemos de hacer una breve introducción y descripción del procedimiento que se va a llevar a cabo, el fin esperado, qué es lo que esperamos con ese tratamiento, procedimiento
o cirugía, cuáles son los posibles riesgos y complicaciones, desde los más mínimos hasta los más graves, y un tratamiento alternativo. Ese tratamiento alternativo debe de ser viable. No se vale decirle al paciente, pues no se lo haga y ya. Sino, si no se lleva a cabo este tratamiento o este procedimiento, ¿qué otra alternativa tiene el paciente? Ok. De esta manera podemos tener un consentimiento informado adecuado. Y ojo, el consentimiento informado sí debe de ser específico para cada procedimiento, tratamiento o cirugía. No puede haber un consentimiento informado general para todo lo que vayamos a realizarle al paciente. Ok, o sea, si yo hago 15 procedimientos distintos, debería de haber uno de cada procedimiento. De cada uno. Correcto. Que en esencia tenga esos puntos que comentaste, ¿no? Correcto. Sí, Bien. porque también en esa parte, Carlos, es muy importante mencionarles esto porque el médico supone que teniendo uno general y únicamente cambiando ciertos puntos, pues ya es válido para cualquier situación, siendo que no es así. Cada procedimiento tiene sus riesgos adversos, cada procedimiento tiene sus tratamientos alternativos y hay que informarle también al paciente, ¿no? Entonces es muy importante especificarlo para cada procedimiento que se realice. Ya, ok, bien. Buena esa, porque... Bien. Doctor Víctor, tiene varias preguntas, todo respecto a enfoque medicina regenerativa, ¿no? Que es el tema que estamos abordando por acá. Primero, ¿cuáles serían los requisitos generales a tomar en cuenta, nos comenta el doctor Víctor, como profesional de la salud para poder ejercer la medicina regenerativa? ¿Cuáles? No sé si sean justo lo que acabamos de platicar o... Esa es la primera pregunta. Perfecto. Vamos contestando pregunta por pregunta. Sí. Perfecto. Bueno, primero espero haber respondido correctamente la pregunta de la doctora Beatriz y en este caso del doctor Víctor. Justamente son esos los requisitos. Sin embargo, por como les comento, en enero del 2023 hubo una regulación en torno a la medicina regenerativa. Hay una opción de tener una licencia sanitaria. Esta licencia sanitaria es tal cual de medicina regenerativa, donde COFEPRIS Federal es únicamente quien otorga estas licencias sanitarias. Él nos puede dotar de esta licencia sanitaria para evaluar que cumplimos académicamente y que sabemos hacer el tipo de procedimientos o la terapia de células troncales mesenquimales. Estamos capacitados y tenemos la infraestructura y el mobiliario adecuado para poder llevar a cabo ese tipo de procedimientos. Ese sería el gold estándar, una licencia sanitaria de medicina regenerativa. Perfecto. De hecho, ahorita vamos a hablar un poco más de ello. Ok, dice por aquí, hablando de infraestructura, de tus instalaciones, igual, ¿hay algo a tomar en cuenta para poder ejercer medicina regenerativa? ¿Cuál sería ahí un poco la guía que le daríamos al médico? Mira, toma en cuenta en tus instalaciones contar con esto y esto y esto para poder ejercer de manera correcta. Correcto, claro. Es muy parecido a cualquier consultorio médico. Hay unas variaciones muy poco variables, digámoslo así, pero sí nos piden requisitos especiales, sobre todo con la pintura, con el piso y demás, pero son mínimos, son muy parecidas a un consultorio. Es distinto como, por ejemplo, los consultorios donde se llevan a cabo quimioterapias. Ahí sí nos piden otro tipo de requisitos, como lo es, por ejemplo, un carrito rojo. Claro. Para, en caso de que el paciente entre en paro, poderle dar los primeros auxilios y poder estabilizarlo hasta que lo llevemos a algún centro hospitalario donde se le puede llevar a cabo la atención médica. Ok, bueno, ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Bueno, ya, esa fue. ¿Y el doctor Víctor no tenía más preguntas? No, eran esas. ¿Esas dos? Dos, de hecho. Déjame ver. Dice por acá. Bueno, tal vez ya está un poco respondido, pero el doctor Víctor, ¿debes de tener un aviso de funcionamiento específico para ejercer medicina regenerativa? Debemos de tener un aviso de funcionamiento
para la práctica médica que realice el doctor Víctor, Ok. aunado con la licencia sanitaria de medicina regenerativa. Ya, ese sería el ideal, ¿no? Claro. Perfecto. Bien. Am, exeresis de uña. No sé qué es eso, honestamente. ¿Ustedes saben qué es? Exéresis de uña, dice. Exéresis de uña. Requieren de tener ciertos medicamentos en el consultorio. Si no los tenemos, ¿podemos negar el servicio? Exéresis de uña. No sé en específico qué patología, Sí, sea. no, la verdad es que yo tampoco. Pero creo que entendemos bien. Dice, esta patología, para poderla tratar, se deben de tener ciertos medicamentos en el consultorio, es lo que entiendo. Claro. A lo mejor entendiendo esa idea podemos responder un poco la guía, ¿no? Bueno. Si no sí. tenemos ciertos medicamentos, ¿tendríamos que negar el servicio? ¿Eso sería como lo indicado? Referirlo a un establecimiento de salud donde sí tengan ese medicamento o sí le puedan prestar esa atención médica. Lo que Ya. sí no podemos tener en el consultorio son medicamentos controlados. Ok. Medicamentos controlados en el consultorio no puede haber. Claro, porque en teoría esto solo con receta vas y lo adquieres en un establecimiento En una farmacia. indicado, Correcto. ¿no? Una farmacia que tenga licencia sanitaria y que pueda dotar de estos medicamentos controlados. Claro. De grupo 1, grupo 2, grupo 3. Ok. Bien, doctora Angélica, mencionaste que efectivamente un consultorio no debe de vender medicamentos. Correcto. Nos pregunta, si fueran productos naturistas, ¿sí se podrían vender en un consultorio o tampoco? Pues ahí en temas de regulación se necesita también un aviso, pero hay que cumplir con las características del espacio. Internamente en el consultorio no es Ok. posible, porque lo que quiere la autoridad es que no se mezcle tanto la comercialización con la atención médica. Ok. Lo vemos muy comúnmente en las farmacias más comerciales, que si ustedes llegan encuentran del lado derecho siempre la farmacia, Sí. y de una entrada y acceso independiente está el consultorio, pero en un rincón, o sea, no se conectan directamente. Sí, Entonces, son realmente, están 100% independientes, ¿no? claro. Y esa Ok. es la manera correcta de Ok. distribuir algún medicamento, ya sea psicotrópico, etcétera, cualquiera de esta índole. Y también hay que revisar las características, si requiere licencia, si requiere aviso. Hay varias cuestiones en ello, pero sí, indiscutiblemente no se puede tener internamente en el consultorio. Ya. Aunando un poquito a este tema, los productos naturistas, de herbolaria y demás, también debe de tener cierta regulación por parte de COFEPRIS. Ok. Porque ha habido recientemente muchas alertas sanitarias de productos herbolarios Ok. que sí traen medicamento. Entonces ya no son productos herbolarios, Ya. son medicamentos. Ok. Caso muy común, un suplemento alimenticio de herbolaria que era diurético. Ok. ¿Podemos decir marcas? Sí, claro. Nadie nos patrocina, nosotros aquí. Perfecto. El famoso Piñalín. Ah, el famoso ok. Piñalín, que COFEPRIS lanzó una alerta por el daño en el riñón que estaba causando a los pacientes. Ok. Y era un suplemento alimenticio de herbolaria. Pero tenía ciertos... Tenía medicamentos. Claro. También otro famoso, pastillas no recuerdo el nombre exacto, pero era para dolor articular Ok. y traía corticoides. Entonces, Ok. era un medicamento al final de Claro. cuentas. Ya. Bien. ¿Ven, doctores? No hay que inventar fórmulas. Ok. Vámonos. Todavía me quedan varias cosas que quiero abordar, entonces voy a tratar de darle un poco de velocidad, porque ya llevamos, aunque no lo crean, más de una hora platicando. Rápido. Dice por aquí... Si voy a tener algún producto que requiere red fría en mi consultorio, por ejemplo, células madre, que yo como médico las prescribo a un paciente, las requiero al laboratorio de RCG Grupo Regenerativo, ahí está el patrocinio, me las hace llegar en una red fría y bueno, yo necesito un refrigerador para poder mantener mis dosis mientras espero a mi paciente para hacer la aplicación de dicho tratamiento.
¿tendría que ser un refrigerador específico con ciertas características que te puede estar en este caso requiriendo COFEPRIS? ¿O puede ser un refrigerador cualquiera? La norma y el Reglamento General de Salud no nos especifica un tipo de refrigerador industrial. Sin embargo, no recomendamos un refrigerador comercial o de uso doméstico, como lo son los frigobares o los refrigeradores normales. ¿Por qué? Porque como son refrigeradores de uso doméstico, no mantienen una temperatura homogénea. Y en el caso específico de las células que RCG comercializa, pues debe de mantener la cadena fría. Claro. Cualquier variación que haya, ejemplo, un aumento de temperatura, puede ir eliminando paulatinamente la cantidad de habilidad o algo por de el habilidad que haya. Okay. Entonces, si bien es cierto, no es obligatorio, pero sí es recomendable tener un refrigerador de uso semi-industrial o industrial. Okay. Hay muchas marcas en el mercado, no muy costosas, refrigeradores pequeños, obviamente no un refrigerador grande, pero que sí sea de uso industrial. Porque COFEPRIS también nos va a pedir que tengamos regulada la temperatura y que tengamos un termómetro en el refrigerador y que lo estemos monitorizando al menos 3 veces al día. Y una bitácora, ¿no? Y una bitácora. La temperatura que ahí... Que mantenga. Exactamente. Claro. Ok, porque mira, como bien dices, doctor, las terapias celulares para mantenerse viables requieren temperatura entre 2 y 8 grados centígrados. Sin embargo, como bien dices, pues ya por requerimientos, tener un refrigerador que te pueda dar un control mucho más homogéneo y demás, evidentemente es lo ideal, tanto para cuidar el producto, pero en este caso también pues para una buena defensa ante la autoridad si se requiere, ¿no? Claro. Ya, buen tip, está buena la plática. Lo voy a invitar otra vez. Con gusto, Okay. Carlos. La doctora Beatriz nos comenta que han estado ambos mencionando algunas normas. ¿Nos las puedes recordar? Claro La doctora que sí. se quiere poner a estudiar. Muy Claro bien. que sí. Milik. Pues la del expediente clínico, la 004, Okay. es la del expediente físico. La 0024, que es la del expediente electrónico. ¿Cuál otras más tocamos? Por el momento nada más hemos tocado Son esas Esas ¿no? dos. Esas dos. 00. 004 y SSA 3 SSA 3. del 2012 Okay. y Las- NOM 0024 SSA 3 también del 2012 también. Ya. Son las del expediente. Yo por eso no soy abogado, porque yo no me aprendo esas cosas. Bien. Preguntan por la licencia sanitaria en medicina regenerativa. Yo tengo ese punto. Ahorita vamos a ahondar un poquito por ahí. Déjame ver. Ok, bueno, nos pregunta la doctora Patricia. Como ustedes saben, y todos ustedes doctores, algunos tal vez no, nosotros como corporativo damos certificaciones académicas en donde reciben un respectivo certificado con aval académico, respaldado por universidades y también con respaldo a través de estas mismas instituciones por la SEP. Y bueno, pues es un papel formal que avala que has estado adquiriendo conocimientos académicos respecto a cierto tratamiento, ¿no? Como cualquier otro. Claro. Claro. La pregunta de la doctora Patricia es ¿qué tanto me respalda este tipo de documentos ante COFEPRIS para pues yo poder decir tengo preparación y demás? O sea, ¿qué tanto vale tener un documento así en este caso? En este momento específico vale completamente toda la validez. Okay. ¿Por qué? Porque aquí en México al menos no hay una especialidad de medicina regenerativa. Okay. Entonces es un equipo multidisciplinario, digámoslo. Hay ortopedistas, Sí. neurocirujanos, neurólogos, dermatólogos, cirujanos plásticos, médicos estéticos. Claro. No sé, ayúdame, Carlos, con alguna otra especialidad. Hay muchos ginecólogos, Ginecólogos, médicos familiares, Sí. médicos generales, inmunólogos, también. inmunólogos, alergólogos, me imagino que también puede haber alguno. Claro. Todas las especialidades pueden llevar a cabo a sus patologías de su especialidad la terapia
celular de Claro. medicina regenerativa. Claro. Entonces, la misma Ley General de Salud donde nos especifica, y el reglamento de la Ley General de Salud en materia de atención médica, nos especifica cuáles son las condiciones para poder demostrar conocimiento en cierta área. Okay. En este caso, el curso o diploma que ustedes les brindan, el aval universitario es quien brinda el respaldo de que están siendo capacitados Claro. en medicina regenerativa. Claro. Y la propia Ley General de Salud así lo especifica. Teniendo un aval universitario, se demuestra que se cuentan con esos conocimientos para poder llevar a cabo esa terapia Ya. en específico. Como lo es, por ejemplo, también en medicina existen la licenciatura, medicina, las especialidades, las subespecialidades, altas especialidades y también hay fellowships. Que estas, las altas especialidades y los fellowships ya no son con cédula, ya no brindan un título. Ya únicamente es un diploma donde se garantiza que se cursaron tantas horas de estudio teórico práctico y se demuestran las habilidades para llevar a cabo ese procedimiento en específico. Claro. Totalmente. Tal cual es el mismo ejemplo. Va. Déjame ver. Bien. Bueno, es que hay un montón de comentarios. Bien, ok. Doctores, voy a seguir un poco con las charlas que tengo por acá, porque si no se nos va a ir todo el tiempo y claro que sí, ahorita vamos a seguir platicando. Bueno, me interesa mucho que conozcan los doctores qué herramientas ustedes les pueden otorgar a ellos y bueno, en qué consisten y cómo les puede ayudar y para qué y todo. Entonces, voy a abordar estos puntos con ustedes. Bien, ya hablamos un poco del aviso de funcionamiento, ¿ok? Ya entendimos que el aviso de funcionamiento, independientemente de cuál sea tu práctica, si eres profesional de la salud, debes de tenerlo en tu consultorio. Correcto. Si ya fuera una instalación con otras características, que tal vez tenga quirófano, cosas por el estilo, ya son licencias distintas. Sí. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Correcto. Sí. Perfecto. Bien. El aviso de funcionamiento, denme un panorama un poquito más general para todos los médicos. Debe ser federal, debe ser local. ¿Hay algún aspecto que ustedes digan no lo puede sacar cualquier persona, debe ser cierta persona en específico? ¿Algo que deban de tomar en cuenta los médicos como para sacar su aviso de funcionamiento o es tan sencillo como pues, pon el nombre de cualquiera y mándalo a un... ¿Qué tendríamos que tomar en cuenta cuando queremos hacer este proceso? Pues aquí yo creo que hay muchos factores a considerar. Okay. Malamente la autoridad no es muy clara en cuanto a cómo llenar este aviso, ¿no? Okay. Y es donde entra esta desinformación y donde pues mi colega me dijo que lo diera de alta así y yo lo di de alta de cierta manera porque creo que es lo correcto. Okay. Y como Cofepris y Digipris, que acaba de migrar a la era digital, Ya. acaba de empezar ya con estas regulaciones, pues otorga avisos de funcionamiento pues de manera libre, ¿no? Y si ahorita yo me meto... A diestra y siniestra. Sí, claro. A ver, espérame. O sea, ¿ya puedes sacar un aviso de funcionamiento en internet? Sí. No necesitas ir a... Ya no. Hasta antes de octubre del 2022, el trámite era manual, era personal. Okay. Ibas a Cofepris federal o a Cofepris estatal de tu entidad federativa, lo llenaban a mano o a computadora o a máquina, ibas, lo presentabas, te lo sellaban y ese era tu aviso de funcionamiento. Ya. Ahora migramos a esta era digital de Digipris que comenta el licenciado Ismael. Okay. Que ya en esta parte digital y sigue emitiendo los avisos, pues uno se mete a la página, realiza el trámite, lo emite y listo. Se supone que ya en esta parte pues queda tranquilo el médico, aunque ya cumplí con con esta obligación, ¿no? Este requisito. El detalle con Cofepris es que es un trámite autogestivo. Esto quiere decir que hasta que no llegue la autoridad en una visita de verificación, pues nos vamos a dar cuenta de todas esas deficiencias o errores, ¿no? Y es cuando Cofepris encuentra incongruencias sobre
los procedimientos o las funciones que se estén realizando, que tal cual su nombre lo dice, es un aviso de funcionamiento. Okay. Estamos informando sobre las actividades que se realizan en un espacio en específico. ¿Quién es el responsable sanitario, el médico tratante, los procedimientos que van a realizar? Son muchas cuestiones que se deben de tomar en consideración porque en alguna que no exista, COFEPRIS lo toma como una omisión, por lo tanto va a haber una consecuencia, que son apercibimientos, multas, clausuras, dependiendo del riesgo sanitario en el cual haya incurrido, ¿no? Entonces, si hay bastantes factores, yo creo que ninguno, o más bien todos son los que deben de considerarse porque es ahí donde puede entrar la autoridad, ¿no? Y una pregunta, tú sacas tu aviso, wherever, ya sea que lo hiciste de manera presencial o en línea. ¿Ese procedimiento implica sí o sí que te vayan a ir a visitar para hacer una verificación COFEPRIS? ¿O a lo mejor y no te visitan y tú ya tienes tu papel y se acabó? Prácticamente eso. Puede ser que te visiten o que no te visiten. Es meramente al azar. Para es una moneda al aire. Sí. Entonces ahí es donde justamente conviene tener una asesoría. Sí. Porque entiendo que si de alguna manera no es un requisito como para que quede activo tu aviso de funcionamiento, que te puedan ir a verificar para que ellos te asesoren, te digan, no, mira, cambia esto, y ya que lo hagas ya quedas activo, sino que quedas por default, pues entonces entiendo también que el día que te visiten, si algo no está bien, va a ser la sanción, ¿no? Sí. O sea, no va a ser, es que nunca te habíamos visitado, entonces no pasa nada, ¿no? Va a ser de que, esto no es correcto, pues ahí te van las sanciones indicadas. Claro. Ya. Correcto. Okay. Por lo mismo de que es un trámite autogestivo, Claro. no te dicen que estás bien o que estás mal. Nos hemos encontrado historias de terror de consultorios médicos que los dan de alta como clínicas de belleza, pero clínicas de belleza de corte de pelo, barberías y demás. Es que mi compadre me dijo que lo hiciera así para no poner responsable sanitario. Ya. No se va a prestar a cabo un servicio de barbería, sino va a ser un consultorio médico. Entiendo totalmente. Va, entonces aquí es donde les doy el primer tip, doctores. Sé que ustedes en el alta de aviso de funcionamientos no son irresponsables y simplemente le dicen, sí, pásame esto y ahí te va tu papel. Entiendo que ustedes siempre, como parte de ese servicio, hacen un servicio de auditoría preventiva. Correcto. De tal manera que les digan, como si ustedes fueran COFEPRIS, ¿no? Correcto. Les hacen el tour, auditan, dicen todo lo que tienen que cambiar para que cumplan 100% con la regulación. Y una vez que eso sucede, entonces ya dan el siguiente paso a sacar ese aviso de funcionamiento, ¿no? Sí. Correcto, Bien. Carlos. Eso la verdad está excelente. Sí, Creo que es la manera adecuada de hacerlo porque tengo 16 años en la industria, yo no soy médico, pero he tenido el gusto de conocer y colaborar con literal miles de médicos y sí he conocido de muchos que justamente el proceso es, pues yo le pagué un gestor, me dijo, dame estos papeles y me llegó en unos días con mi papel y me dijo, listo. Y nunca hubo una asesoría, nunca hubo una revisión, nunca hubo nada. Tal cual. Eso es muy común, ¿no? Sí. Entonces, doctores, esto yo lo comento porque me parece muy interesante. Ahora, la pregunta es, yo soy un médico, voy a iniciar, voy a aperturar, bueno, yo me acerco con ustedes para que me ayuden a hacer toda esta asesoría preventiva y ahora sí, en base a eso, sacamos nuestro aviso para que estemos al 100 y no tener problemas. ¿Qué sucede con los colegas que ya tienen su aviso de funcionamiento y que tal vez justamente necesiten de esa asesoría para poder hacer las distintas adecuaciones? Tal vez incluso el aviso no está adecuado y hay que, no sé, actualizarlo. ¿Existe también ese tipo de servicio o debe ser todo el proceso completo para poder apoyarles? En los dos los apoyamos. Prácticamente nosotros siempre nos gusta corroborar porque esa es otra misión. Se corre mucho la voz o se desinforma sobre que nada más hay que tener el aviso. Sin embargo, nunca les informan que cuando hay una visita de verificación de la autoridad, revisan otros 20 puntos. Entonces,
El aviso de funcionamiento sí es una obligación, pero también es una obligación cumplir con las demás características. Claro. Entonces, podemos tener el aviso y está bien, perfecto, pero no cumplimos con todo lo demás, clausura o multa. Entonces hay que regular todo eso. Claro. Correcto. Para prevenir. Por eso, para nosotros es muy importante informarle al médico sobre sus obligaciones y las características que debe de tener. Ya. Entonces, entramos en esta parte. Si el médico nos busca de que, oye, ya tengo aviso, pero quiero mi auditoría, sin tema, revisamos si está correcto, pues no hay modificaciones, pero si hay que hacerle o adecuarla, ¿no? Siempre va a ser un punto importante, pero nos adaptamos siempre a... Y además de las características que debería de cumplir las instalaciones, también pudiera darse que digas, "Ay, ¿sabes que tu aviso no está bien y necesitamos cambiarlo por un nuevo?" Sí, eso también es un requisito. Es casi el 80% de los que revisamos, de que ya están trabajando hace 3, 4, 5, 10 años, casi el 80% el aviso de funcionamiento está mal realizado. Ya, bien. Bueno, ojo con eso, doctor, es importante. Otro servicio súper importante, y más ahora que ya estamos en la era digital, las redes sociales, los medios masivos, aviso de publicidad. Yo he visto todos aquí que hay algunas empresas, que hay profesionales de la salud que de repente ves en su publicidad, en los distintos medios, aviso publicidad número tal. Pero honestamente yo creo que el 99% que hacen publicidad, porque gracias ahora también a internet la publicidad es mucho más accesible, Claro. No cuentan con eso. Aquí platíquenos bien, doctores, si tú estás ahí, haces algún tipo de publicidad, la que sea, esto es algo que te debe de interesar. Edúquenos un poquito, ¿qué onda con el aviso de publicidad? Totalmente. Toda información o publicidad que se haga a través de cualquier medio publicitario, llámese internet, redes sociales, televisión, radio, podcast, espectaculares, flyers, revistas, periódicos, toda la publicidad que haya debe tener un aviso de publicidad. Okay. Toda, absolutamente toda. Quien no lo haga está infringiendo el reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad. ¿Por qué? Porque se puede considerar un daño a la población, un tema de salud pública, porque no sabemos si la persona que está publicitando ese servicio de salud realmente es médico, realmente es odontólogo, realmente es nutriólogo, realmente es psicólogo. Si no, puede ser el caso de que se trate de un charlatán que esté prestando un servicio de manera inadecuada. Entonces, precisamente eso es para garantizar que todas las personas que realizan este tipo de publicidad de servicios de salud cumplan con los requisitos de la ley, título, cédula, certificaciones del consejo y demás. Casi el 90% de los avisos de funcionamiento que nosotros apoyamos a los médicos es para redes sociales. El demás 10% se divide de manera muy equitativa en espectaculares, revistas, periódicos, entrevistas en televisión, podcast, radio y demás. Y dependiendo lo que vas a publicitar, o sea, si yo voy a publicitar Botox o si yo voy a publicitar medicina regenerativa o cirugía plástica, ¿eso también cambia el tipo de aviso de publicidad o viene siendo ya irrelevante la temática? Viene siendo irrelevante la temática. Digo, un cirujano plástico no va a andar publicitando... sí, claro. No ortopedia, sé, ¿no? Ortopedia, sí, fracturas, por ejemplo, ni viceversa, ¿no? Claro. Un traumatólogo no va a andar publicitando lipoescultura, claro, por ejemplo. Pero sí es indistinto los servicios que prestemos. Ahora, todos los servicios que tratemos de publicitar deben de tener un sustento científico. Claro, debe haber respaldo bibliográfico. De artículos científicos, notas, claro, y demás. Porque eso todavía lo tenemos que hacer mediante el proyecto de publicidad, sustentar en la autoridad a COFEPRIS de lo que yo voy a publicitar está autorizado y tengo permitido. Sé hacerlo y es un procedimiento que está validado. Tiene un estudio científico donde ya se garantizó que no seguridad del paciente. Claro, perfecto. ¿Y qué tan complicado es hacer este aviso de publicidad? ¿Es muy engorroso? ¿Es complicado que sí te lo otorguen? Gracias a la tecnología ahora de DigiPris es más amigable. Antes sí era ir otra vez
de nuevo con la autoridad, presentar tu proyecto de publicidad Ok. y demás. Ahora ya nada más es presentarlo y por lo mismo de que es un trámite autogestivo, Ok. te lo autoriza. Ya. Entonces, por eso es la importancia de hacerlo correctamente. O sea, con mayor razón, si no lo hacemos, pues nos van a sancionar Claro. como con más contundentemente, ¿no? Sí. Digo, si es tan sencillo que tú lo puedes autogestionar, bueno. Permíteme hacer Sí. una observación, Carlos. Ujú. El 60% de los asuntos que vemos contra COFEPRIS, que defendemos doctores Ok. contra COFEPRIS, ya son por temas de publicidad. Ok. Entonces, COFEPRIS ya está investigando, visitando las redes sociales de los doctores Ok. para que cumplan con este requisito del aviso de funcionamiento. Ya. Y las multas son impresionantes. Ok. Entonces es mejor, sale muchísimo más Más barato, barato. tener un aviso de publicidad que no tenerlo, porque las multas de verdad que son estratosféricas. Y aparte, pues sabemos que ahorita muchos de los pacientes que captan son a través de las redes sociales, Claro. porque no solo es la multa, sino que también te ordenan cerrar las redes sociales. ¿En serio? Y si no haces Ok. caso a cerrar las redes sociales, la multa puede llegar a ser de hasta 16,000 UMAS, que son alrededor de 1,700,000 pesos. Aviso de publicidad para todos. Aviso de publicidad. Sí, sí, sí. Bien. Mándenos mensajito, por favor, para poder ayudarlos. Perfecto. Claro que sí. Van a tener acceso a los profesionales totalmente, doctores. Ok, voy con una cosa más. Leemos otras preguntitas. Ya casi estamos por terminar el podcast. Se nos termina el tiempo. Dice por aquí, esta es muy buena. Muy, muy buena. Ok, hay pólizas, ¿no? Comunes, todos los médicos, muchos de ellos están enterados y imagino que la mayoría cuentan con algún tipo de póliza. Tal vez, no lo sé, yo no conozco esos números, a lo mejor ustedes sí. Pero bueno, se escucha mucho de la preocupación del médico, de poder tener protección médico-legal y tener alguna póliza para algún asunto que tengan con un paciente, ¿no? Claro. Y bueno, sabemos que pues, la defensa, todo este tema, creo que seguramente es algo que está más o menos bien entendido en la comunidad médica. Pero yo investigué y vi que ustedes tienen una póliza para protección no solo ante pacientes, sino ante COFEPRIS. Correcto. A ver, eso suena muy interesante, platíquenos. Ismael, alguien. La póliza contra pacientes, bueno, no contra pacientes, sino contra defensa de los pacientes, es para en caso de una demanda o denuncia, nosotros poder protegerlos, defenderlos, asesorarlos, representarlos en juicio ante esta problemática. Ya. No solo en juicio, sino también de manera preventiva, porque es como la salud, es más barato un tema preventivo que un tema correctivo. Claro. Entonces, desde el momento que el paciente se inconforma con el servicio de salud, en ese momento comenzamos a actuar para comenzar a activar el protocolo y solucionar el conflicto. Ya. Porque muchas veces son puros malos entendidos. Y solucionando, dando una buena estrategia de comunicación y demás, podemos resolver por completo el conflicto. Ya si no se resuelve de una manera asertiva, mediante una negociación, plática, mediación, demás, pues ya tendremos que ir a juicio. Exactamente. Y la póliza de defensa contra COFEPRIS es, pues como funciona esa contra los pacientes, esta es contra la autoridad. Cualquier tema que haya, que COFEPRIS me clausuró, me multó, me suspendió mis actividades, me amonestó y demás, los defendemos contra la autoridad. Porque en los casos de suspensión, pues paran por completo la actividad económica del médico. Que muchas veces es el sustento al 100% del médico y de su familia. Entonces tratamos de hacerlo lo más pronto posible para que puedan reaperturar nuevamente su consultorio y puedan seguir generando pues recurso económico. Sí, claro, flujo. Y me imagino que también, habrá ocasiones en que a lo mejor no implicó la auditoría de la autoridad una clausura total de las actividades profesionales, pero oye, que me pidieron esto, aquello, que tengo que contestar y todo eso también. Correcto. Es ayuda. Y me imagino, ¿no? Que pues también la búsqueda de tratar de beneficiar al médico
en que tal vez si tuvo una sanción, una multa, pues reducirla, Sí, cosas totalmente. por el estilo. Sí. Hemos disminuido los montos de las multas Ok, considerablemente, ya. hasta llegar a un monto de multa que ya no sea viable irnos a juicio a pelearlo. Mejor ya liquidarlo para concluir el asunto. Porque ir a pelearnos por cantidades Ya. no muy grandes, a sabiendas de que sí hubo un incumplimiento de la norma, Ok. pues ya mejor es solucionarlo para que se pueda concluir el asunto. Me imagino que justamente si se detectara que no hay un incumplimiento, pues también se puede... Se cancela, se cancela. la multa. Ok, O que hubo abuso de autoridad, por ejemplo. ok. Porque también hay visitadores, no la mayoría, hay visitadores de Cofepris que dan malos puntajes a los establecimientos de salud. Ya. Lo hacen pues de manera ventajosa, digámoslo así. Que son los menos, ¿eh? Son los menos. Ya, pero sucede, ¿no? existe. Sucede. Claro, ya. Bien. Es que tengo muchas cosas. Por último, esto de las pólizas. Entiendo que si es póliza para, pues, defensa por un tema con un paciente, esta póliza incluye un monto si es que se tuviera que, después de un juicio, cubrir un monto al paciente o algo así. ¿Es correcto? Sí. Correcto, sí. Se cuenta con Sí. cantidades. Sí, como un monto de indemnización o reparación del daño. Ok, es parte de tu póliza. Correcto, así es. Además del servicio y demás. Y en el caso de versus, por decirlo de alguna manera, temas de autoridad, de Cofepris, en este caso no hay montos, es solo el servicio, ¿cómo funciona? Así es. Ahí no hay un monto, digamos, para cubrir la multa. Ok. Por lo mismo también es un costo más accesible. Ok. Sin embargo, se trata de en todo momento pagar lo menos posible. O Ya. no. O evitar. O evitarlo, Sí, claro. Alguna sanción económica. Claro. Que obviamente nuestro enfoque es meramente preventivo. O sea, mayoritariamente preventivo para no llegar a esas instancias en que estemos enfrentando a Cofepris. Ya. O sea, un poco la visión del corporativo, por lo que los he conocido y estoy entendiendo, es justamente tratar siempre de prevenir, de educar al médico, de asesorarlo, de ponerlo en regla para que ellos trabajen seguros. Correcto. Y en una muy mala experiencia que pudieran tener o suerte, pues también intentar que tengan el menos daño posible, ¿no? Correcto. Pero enfocado en la prevención. Bien, ok, rapidísimo. Hay muchas preguntas. La verdad es que voy a tratar de leer algunas de ellas para poder ir al cierre de nuestro podcast. Bueno, esto ya se contestó. Ok, nos pregunta el doctor Romero, ¿cuál es la diferencia entre aviso de publicidad o permiso de publicidad? ¿Existe? Sí. Sí. Ok, nos platican. En esta parte, por ejemplo, el permiso de publicidad está enfocado a la persona moral o, en este caso, a un grupo de médicos que se encargan de llevar a cabo una prestación de servicios sin mencionarse individualmente. Es decir, es como si RCG ofreciera servicios de psicología, de traumatología, de rehabilitación, etcétera, y pues nunca informaran sobre el médico de manera individual que realice la práctica, sino que una empresa te presta el servicio. Ya, entiendo. Eso es en un permiso de publicidad. Ok. En el aviso de publicidad está enfocado para la persona física, para el médico individual. Ya. Que en este aviso es donde informamos que como prestador de la salud individual voy a hablar sobre ciertos procedimientos, sobre ciertos tratamientos, pero siempre hablo de mí. O sea, en este caso, yo Ismael, doctor Ismael, por así decirlo en un ejemplo, el doctor Ismael habla sobre tratamientos de medicina regenerativa y listo. Ok. Me publicito yo. Si publicito una empresa, es permiso. Esa es la gran diferenciación entre una y otra. Bien. Y es muy... ¿En tema de costos es lo mismo más o menos o si hay diferencias? Sí hay gran Sí, diferencia. Hay gran diferencia. ¿El más caro es el? Permiso de Permiso. publicidad.
O sea, las empresas pagan más. Sí. Ok. Sí, es muy Bien. costoso. Se paga más porque se presume Ok. que las empresas pues tienen un carácter preponderantemente económico, ¿no? Ok. Que tratan de lucrar con esos servicios que se publicitan. Sí. Por Ya, eso es costoso entiendo. el permiso de publicidad. Ok, y en teoría, pues un profesional puede tener más un carácter, pues, de ayuda al paciente y demás, no solo Correcto, un tema claro. lucrativo. Entendido. Dice la doctora Nelly, ¿existe alguna página de Cofepris en donde se pueda ver qué consultorios están dados de alta y que están autorizados para el funcionamiento? Para el funcionamiento no, porque son datos personales. Ah, ok. Cuando uno hace un aviso de funcionamiento, hay datos que son personales, como es la CURP, RFC, domicilio, teléfono, correo electrónico. Por lo tanto, Cofepris no puede publicitar, digámoslo, esa información porque son datos personales. Ok. Y al ser Cofepris una autoridad, existe una ley federal de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, como lo es Ok. Cofepris. Entonces, por lo tanto, no los puede publicitar. Puede publicitar el nombre comercial, si lo denominamos, por ejemplo, RCG, sí lo puede mostrar ese nombre, el nombre comercial, el domicilio y ya. Pero los datos de cada profesionista de la salud, esos están resguardados por ley. Ya. Doctores, hay algunas preguntas que creo que ya se contestaron, por eso la estoy brincando un poco, por los tiempos también. Además de que, no se preocupen, les vamos a enviar información y contacto del corporativo para que puedan tener apoyo de uno a uno. De alguna manera este espacio es pues para tratar de dar generalidades y educación al respecto y opciones para que ustedes puedan tener este tipo de apoyo, ¿va? Un médico general con certificaciones, ¿estaríamos legalmente autorizados para ejercer la medicina regenerativa? Bueno, creo que ya lo comentamos un poco, claro. o sea, sí son avales que pues vale la pena tener y respaldan, ¿no? Al profesional. Por supuesto. Ok, bien. Voy por esto que es importante y creo que con esto vamos a contestar varias preguntas. Licencia de medicina regenerativa. Okay. Lo platicábamos, bueno, es una licencia relativamente nueva, ¿no? Que viene gracias a que se ha empezado a regular toda esta práctica de medicina regenerativa en el país. Nos están preguntando, ¿nos pueden ahondar un poco más al respecto? Claro. Poder entender un poco el profesional, cómo empiezo a perfilarme para poder obtener esta licencia. Platíquenos. Perfecto. Doctores les iba a decir, estoy acostumbrado a decir doctores. Muy bien. La licencia sanitaria es una autorización, esa sí es una autorización que brinda Cofepris para llevar a cabo cierto tipo de procedimientos. Okay. En el caso específico de medicina regenerativa, evalúa cierto tipo de requisitos, como lo son que el profesionista esté capacitado para llevar a cabo, ya que nos pide si bien no es cierto un currículum vitae, pero sí nos pide los diplomas, certificaciones, cursos que haya, donde tengamos avalado que conocemos este tipo de tratamientos y podemos llevarlos a cabo. Claro. Nos pide requisitos. Perdón. No, adelante. Nos pide requisitos. No, yo qué decir. De mobiliario. Perdón. Ahí es donde entran las certificaciones médicas de los que han estado hablando y preguntando Exactamente. mucho, ¿no? El tipo de respaldos que te avalan en este Y sobre tema. todo la que brinda RSG, con su aval universitario. No le pagamos, no le pagamos. Pero te agradezco. Ese es importantísimo, que tenga un aval universitario. Bien. Certificaciones, cursos y demás que vayan, siempre pregunten que tenga aval universitario, ya que si no tiene aval universitario, no tiene ningún valor. Claro. Nos piden requisitos también de mobiliario, equipo, infraestructura, que esos la verdad son bastante amplios y nos tardaríamos aquí 3 horas si nos ponemos a leer uno por uno. Pero los más importantes son eso, que el personal cumpla con los requisitos específicos de capacitación, adiestramiento y demás. Y sobre todo también, e importantísimo, que tengan un contrato con un laboratorio con licencia sanitaria, que sea un laboratorio de cédulas. Eso es importantísimo, porque si no tenemos ese contrato,
pues no podemos tener una licencia sanitaria para llevar a cabo este tipo de procedimientos de medicina regenerativa, Claro. como lo es también Sí, RSG. totalmente. Nosotros les otorgamos, sepan ustedes, que se puedan certificar Correcto. por Naval Académico y además que puedan tener un convenio formal con el corporativo y sabiendo que en nuestro laboratorio pues contamos con todas las distintas licencias como banco de células. De células, correcto. Sí, es correcto. Esa cuestión es importantísimo y es la más importante, por así decirlo, Ya. porque sin esa conexión, ese contrato, ese convenio que se celebre entre el laboratorio y entre el médico, no va a haber ningún tipo de relación, porque COFEPRIS debe de evaluar que esas células troncales que se lleven a cabo sí cumplan con los requisitos que estamos Claro. solicitando, porque si no pueden ser células contaminadas de ciertos patógenos que pueden considerarse un riesgo para la salud del paciente. De los pacientes. Correcto. Totalmente. ¿Y cuánto tiempo promedio se lleva el tramitar? Ahora, me imagino que hacen algo parecido de evaluar primero, Sí. regular las instalaciones a la gente, y ya que digan listo, ahora sí pedimos la licencia. Un poco por ahí va también el proceso. Correcto. Como lo hacemos nosotros es un tema nuevamente preventivo. Ok. Cumplimos con todos los requisitos que pide COFEPRIS. Eso es importante. Eso se tramita únicamente con COFEPRIS Federal, que es el único que puede dotar de licencias sanitarias. Ok. Hacemos este tema preventivo de cumplimiento de todos los requisitos que pide. Ya que tengamos esos requisitos cumplidos, solicitamos la licencia sanitaria. COFEPRIS hace una prevalidación donde nos puede decir, te falta esto, detalles mínimos, pero la idea es cumplir con todos los requisitos para pasar esta primera revisión. Si nos falta algún requisito, nos puede hacer una segunda revisión. Y de ahí nada más hay dos finales, o que nos otorgue la licencia o que nos niegue la licencia. Ok. En cuanto a tiempos, varía demasiado. No perdamos de cuenta que COFEPRIS es una oficina burocrática, Claro. desafortunadamente, entonces está sobrecargada de trabajo. Sobre todo tarda más en estados alejados de la Ciudad de México, como por ejemplo Yucatán, Quintana Roo, Baja California, Sonora, que se apoya mucho de las COEPRIS estatales, pero aún así no es suficiente el capital humano que tienen este tipo de autoridades. Varía mucho, no me gustaría darles una fecha, pero puede ser entre 3 y 6 meses el tiempo para poder obtener una licencia sanitaria. También varía mucho cómo lo presentemos, porque podemos solicitarlo desde nuestro COFEPRIS estatal, pero así tarda muchísimo más el tiempo. O sea, idealmente es ir directo al federal. Es ir directo al federal a Ciudad de México. Ok. Así es muchísimo más rápido, pronto y expedito. Ya. Muy bien, pues muy buena plática, mis estimados, les agradezco muchísimo su tiempo, doctores. Lo último que quiero comentar, porque la verdad es que me pareció muy interesante, sabemos que algo que justamente le puede dar mucha certeza a los médicos es todo el tema de los consentimientos informados, ¿no? Que es, entiendo, pues este documento donde queda documentado, valga la redundancia, te digo que somos bien redundantes en este podcast, En la vida. que el paciente fue 100% informado, ¿no? De lo que Claro. está por recibir y Sí. que autorizó al profesional de la salud. Vi por ahí que ustedes tienen también como este servicio de apoyarle al médico a realizar los distintos consentimientos que requiera para su práctica. ¿Ahí cómo va? ¿Qué nos pueden platicar? ¿Qué hay que tomar en cuenta para tu consentimiento informado? ¿Cómo nos Correcto. pueden ayudar con eso? Sí, en esta parte también nosotros les ofertamos un paquete de consentimientos informados, Ok. donde lo único que va a hacer el médico es mencionarnos, ¿sabes qué? Yo requiero estos consentimientos, nosotros ya nos encargamos de desarrollarlos, obviamente todo bajo la norma y Ok. cumpliendo con las características del consentimiento informado para que tengan esa certeza y esa tranquilidad, porque no deja de ser una herramienta o un documento médico legal que se va a presentar en caso de algún riesgo adverso o el paciente tome alguna vía de queja, ¿no? Claro. Entonces, con estos consentimientos ya correctamente elaborados,
pues ya estén más tranquilos en esta parte. Así que sin duda a dudas nosotros podemos apoyarlos con la emisión de los mismos. Perfecto. Como comentario adicional, Sí, Carlos, claro. permíteme por favor. Lo hacemos mediante una dupla. Ajá. Lo hacemos abogados y peritos médicos y profesionistas de la salud que lo hacemos de manera conjunta. Entonces, nos enfocamos en el tema clínico, médico y en el tema legal, para cuidar cualquier tipo de laguna que haya con esos consentimientos informados. Ok. Ya después podemos mostrarle uno aquí a los doctores, doctoras que nos están visitando. Sí. Nada más les pediríamos que no se espanten porque sí son consentimientos informados. ¿En serio? En serio, sí, sí. Ok. Sí, porque la regla común aquí es una hojita de consentimiento Sí. informado Y y listo. con un espacio así para el nombre. Ya. Entonces, nuestros consentimientos informados son de 2, 3, 4, 5 hojas, Ok. dependiendo el tema del tratamiento, el procedimiento que se vaya a realizar. a realizar. Ya ni hablemos Ok. de cirugías, porque si son consentimientos informados, Mucho más extenso. mucho más abundantes. Y justamente nos pregunta el doctor Rubén, para medicina regenerativa también existiría, me imagino, ¿Un consentimiento? Claro. Sí, por supuesto. No es la excepción. No es la excepción. Todo acto médico Ujú. debe estar dotado de un consentimiento informado, a excepción de la consulta. La consulta no lo requiere. Ok. Pero sí procedimientos, tratamientos y cirugías, obviamente, Ok. sí requieren del consentimiento informado. La misma norma oficial mexicana 04 nos especifica qué actos médicos requieren de consentimiento informado. Ya. En el caso de medicina regenerativa, sí lo requiere. Ok. Por la naturaleza del tratamiento que se está llevando a cabo. Como estamos introduciendo células externas al cuerpo, pues eso ya conlleva un Claro, riesgo. Claro. La simple infiltración de la aguja en el cuerpo humano ya conlleva un riesgo. Ya tenemos riesgo de infección, Claro. Podemos tener una sepsis, muchísimos riesgos. Podemos tener una hiperreacción a las células, por ejemplo. Podemos tener una anafilaxia, los riesgos implícitos de la Pues de la práctica, anafilaxia. ¿no? En general, Claro. de la medicina. Hay que- Y recordemos que la medicina no es una ciencia exacta. Claro. Y así como puede también haber riesgos y complicaciones, también puede haber un efecto cero, Claro. que no tenga ningún... E incluso me imagino ese puede ser un tema con un paciente, ¿no? Claro. Oye, yo no sentí nada. Claro. Por supuesto. No. Conformidades. Y bueno, ¿cómo hacemos lo necesario para que el médico Exactamente. en todos estos días pueda estar protegido, ¿no? Y ese también es un riesgo y una complicación. Claro. Que no surta ningún efecto el tratamiento Tratamiento. con células troncales. Ya, ok. Bien, bueno, doctores, discúlpenme que hay un montón de preguntas, pero el tiempo ya se nos terminó. Tengo 5 minutos, necesito terminar el podcast porque la plataforma nos saca, pero les tengo buenas noticias. Entonces déjenme aprovechar estos 5 minutos para decirles cómo van a poder todos ustedes acceder a toda esta información, al apoyo de los profesionales. Les tengo buenas noticias. Entonces, valió la pena que se quedaran hasta acá con nosotros. Primero agradecerte, No, al contrario. Ricardo. Yo les hablo de tú porque son mis amigos. Claro, Ismael, claro. Gracias por su tiempo, gracias No, por qué estar con amigo. nosotros. Y no nos despedimos porque lo vamos a tener acá de nuevo, además de que sabemos que vamos a poder estar colaborando para Por ayudar supuesto. a toda nuestra Claro, comunidad por médica. No, y gracias Gracias a ti, Carlos, y a RSG por esta invitación que nos han hecho. Y por preocuparte, sobre todo, por la comunidad médica. Muchas gracias. Al contrario, es parte de lo que en RSG tenemos, que somos un equipo con los profesionales, por eso todos los jueves nos reunimos, por eso les traemos ponentes, por eso nos educamos, porque bueno, si ellos están preparados junto con nosotros, aprendemos juntos, le damos opciones seguras y reales a los pacientes, le va bien al paciente, le va bien a ellos, nos va bien a nosotros. Claro. Entonces, hemos aprendido a hacer equipo, no vendemos zapatos, vendemos medicina. Claro. Por supuesto. Muchas gracias, mis estimados, gracias No, gracias a nuevamente y no nos Gracias a ti. despedimos. Muchas Muy bien. gracias. Gracias a ti. Gracias.